Hola, pero muy buenas noches. Nos saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 7 de abril del 2021 estamos una vez más saliendo en vivo por esta plataforma virtual del Facebook, como cada miércoles, con una nueva palabra de Dios para poder compartir con todos los amados, aquellos que estén conectándose o lo van a ver en diferido, que podamos establecer este tiempo juntos con la palabra de Dios y con su presencia para poder recibir, ¿sí?, lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, que podamos ser receptivos a la palabra, que podamos entender de que Dios a través de la palabra trae, ¿sí?, a cada persona, a cada oyente, ¿sí?, un mensaje de parte de Él. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales para poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Hoy que estamos tan de moda escuchar malas noticias, ¿no?, de que todo está mal, de que hay problemas de todo índole, ¿sí? Pero tenemos que entender de que Dios está obrando, ¿sí?, en medio de todo este conflicto que estamos viviendo como planeta, como seres humanos. Dios está, sí, Dios está desplegando todo su amor, su gracia, su misericordia, para que toda persona pueda volverse a Él, ¿sí? El deseo del corazón de Dios es que los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él, ¿sí? Más allá de que en este tiempo se está acrecentando la maldad cada día más y estamos viendo, ¿sí?, cómo todas las tinieblas están avanzando eh, para poder gobernar este mundo, pero dice su palabra allí el apóstol Pablo en segunda carta de los Tesalonicenses, ¿sí?, que todavía está la iglesia, ¿sí? La iglesia es la única que tiene esa voz, ¿no?, de parte de Dios, en el cual la misma iglesia está marcando un tiempo de parte de Dios de gracia y misericordia para que toda persona pueda escapar de todas estas situaciones que estamos viviendo acudiendo a Dios, ¿sí? No hay otra forma, no hay otro método en el cual el hombre pueda, ¿sí?, encontrar lo que necesita en su vida. Solamente en Dios, solamente en Cristo tiene todo lo que necesita. Solamente en Jesucristo puede encontrar esa llenura en su corazón que carece, ¿sí?, de estar sin Dios, ¿no? El mundo está mal, el mundo está como está porque le ha dado la espalda a Dios, ¿sí? No está así porque por casualidad el mundo, sino porque el mismo hombre le ha dado la espalda a Dios, se fue alejando de Dios y hoy vemos las consecuencias, ¿no?, de todo ese alejamiento de parte de Dios. Pero a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la intervención del Espíritu Santo, Dios está obrando, ¿sí?, en la tierra, en el mundo, para que a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí?, pueda la gente acudir a Él. ¿Sí? Dios siempre va a utilizar su cuerpo, la iglesia, ¿sí? Usted y yo somos ese cuerpo de la iglesia. Usted y yo somos miembros en particular. Estamos hablando de aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han aceptado a Cristo. Usted es parte de ese cuerpo de Cristo. Y todos hemos sido llamados, ¿sí?, para predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? No hace falta que usted tenga un título, ¿no?, o tenga allí, sí, una maestría, por así decirlo, de un gran predicador o evangelista. No, no. El trabajo que tenemos todos los hijos de Dios es para todos evangelizar, ¿sí?, que es alcanzar a los perdidos para que puedan volverse a Cristo, ¿sí? Si bien hay un ministerio evangelístico específico que Dios utiliza, pero todos los hijos de Dios, todos los que hemos aceptado a Cristo, estamos siendo llamados a predicar el Evangelio, ¿sí? Así que nadie puede decir, no, no, esa tarea que lo haga el evangelista, esa tarea que lo haga el pastor, no, no, cada hijo de Dios, cada hermano en Cristo, ¿sí?, está para predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y se bautice, dice su palabra, ese será salvo. Entonces en este tiempo tenemos que empezar a entender que a través de la iglesia, a través de los hijos de Dios, hay una voz de parte
del Padre que es Dios. Entonces en este tiempo afinemos nuestro oído a escuchar a Dios. Apaguemos, si es posible, los noticieros, que dejemos de leer las noticias del diario y todo lo que sale en el Facebook allí. Lea la palabra de Dios, lea la Biblia, ¿sí? La Biblia es el mejor diario actual que usted puede leer y allí va a encontrar la respuesta para su necesidad en este tiempo, porque la palabra es viva y eficaz, la palabra siempre está vigente, la palabra no es antigua, es más actual que el diario de mañana que va a salir mañana, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que Dios quiere, ¿sí?, a través de la iglesia, a través de la voz de la iglesia, advertir, ¿sí?, advertir de que Dios todavía está frenando, ¿sí?, por así decir, ¿no?, el regreso de Jesús a buscar a la iglesia porque la gente todavía puede alcanzar salvación. Dios está dando la última oportunidad al hombre, ¿sí?, para escapar de los juicios de Dios. Amén. Los juicios de Dios que van a venir sobre la maldad que hay en la tierra, sobre los hombres impíos, sobre aquellos que han sido enemigos del Señor Jesucristo, aquellos que se han levantado contra el ungido del Señor. Dice su palabra allí en el Salmo capítulo 2, que consultaron a una contra el ungido. Entonces tenemos que entender de que Dios está airado con esa clase de personajes, ¿no?, pero no con aquellos que se vuelven a Él, ¿sí? Dice que a través de ese regreso a Él hay misericordia, hay gracia que Dios despliega para que todos puedan alcanzar salvación, ¿sí? No está todo perdido, no está todavía usted perdido. Es el tiempo de hoy reaccionar. Si usted tal vez está por ahí alejado de las cosas de Dios, no pierda el tiempo. Por cuanto más alargue usted esperar volver a Dios, peor le va a hacer regresar, ¿sí? Este es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de no retroceder, es el tiempo de no renunciar, es el tiempo de volverse a Dios, ¿sí? Es el tiempo de consagrarse más, de santificarse más, de cuidar nuestra vida delante de Dios, porque el Señor viene, amado. Maranata, Cristo viene. Cristo está viniendo a buscar a su novia, a su amada, a la iglesia, aquella iglesia, como siempre estoy predicando a través de estas transmisiones, ¿sí? Una iglesia preparada, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que esté haciendo el trabajo que fue enviada a hacer, que es predicar su palabra, que es alcanzar a aquellos que todavía no han alcanzado salvación, aquellos que están predestinados por Dios para alcanzar salvación. Así que no deje de predicar, no deje de anunciar la buena nueva salvación del Señor Jesucristo a todas las personas que Dios le ponga delante, porque usted no sabe si esa persona enseguida puede partir o le pasa algo, y si usted no le predicó, si usted no le habló, ¿sí?, del Señor, esa sangre le puede reclamar delante de Dios, ¿sí? Así que tenga cuidado con eso, amado. Entonces no perdamos el tiempo, no perdamos, ¿sí?, el momento de hablar de Jesucristo a toda persona, ¿sí? No importa la edad, si es joven, si es anciano, si es hombre, si es mujer, usted predíquele, ¿sí? Invítelo a la iglesia, compártele una palabra, ore por él. Usted va a ver cómo Dios allí va a orar a través de su vida, ¿sí? En este tiempo estamos aquí en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de Quilmes, ¿sí?, en el barrio La Paz. Estamos haciendo este trabajo de predicar el Evangelio, ¿sí?, a través de esta plataforma virtual del Facebook, a través de la radio, la Open Radio Quilmes, que estamos los días martes, ¿sí?, allí predicando la palabra, y Dios nos permite, como todo este tiempo que hemos estado transmitiendo, ¿sí? Ya vamos a cumplir un año de que estamos compartiendo a través del Facebook palabra de Dios, ¿sí? Y no nos cansamos de predicar de Jesucristo, no nos cansamos de preparar la palabra, de poder anunciar de que a través de la palabra de Dios podemos alcanzar el conocimiento, ¿sí? Y estamos hablando de eso, estuvimos hablando todo eso hace ya casi un mes, hablando, ¿sí?, del conocimiento, de la falta de conocimiento, y estuvimos hablando de aquellos que no quieren saber nada con el conocimiento, y el conocimiento es tener a Cristo, pero también conocer la palabra de Dios, ¿sí?
ella es la que nos lleva al verdadero conocimiento, la que nos lleva a crecer, la que nos lleva a lograr el propósito. A través de la palabra crecemos, a través de la palabra maduramos, a través de la palabra aprendemos, ¿sí? A depender exclusivamente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera. Lo que Él dice se cumple, ¿sí? Lo que Él dice se cumple. Y estamos hablando ya, con esta va a ser la tercera parte, ¿sí? Venimos hablando sobre que nosotros, que hemos sido rescatados, ¿sí?, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, hemos sido sacados, por así decirlo, ¿sí?, por el poder y por la gracia de Dios, de ese mundo corrupto, para ser participante de la naturaleza divina, ¿no? Eso estamos hablando de ya hace 2 miércoles atrás. Esta es la tercera parte. Estamos parados en el segundo libro del apóstol Pedro, ¿sí? Capítulo 1. Vamos a leer como base del que estamos hablando todo este tiempo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 3 al verso 8. De su palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaste a ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ¿no? Qué tremenda esta palabra del apóstol Pedro, ¿no? De que nos habla de que a través de todo lo que nosotros somos, lo que todos nosotros tenemos, todo lo que nosotros desarrollamos, viene de parte del mismo Dios, ¿sí? No es que es algo que se nos ocurrió a nosotros caminar en este tiempo, por así decir, en esta vida cristiana. No, ya Dios nos predestinó para esto. Ya Él nos bendijo, ya Él nos ungió, ya antes de la fundación del mundo, para que estemos haciendo el trabajo aquí en la tierra y para que seamos participantes de la naturaleza divina. Pero a causa de que hemos estado alejados de Dios, como todo el mundo que no tiene a Cristo, hemos estado alejados, hemos estado invirtiéndonos, por así decir, ¿no?, en este mundo corrupto, por causa de la concupiscencia, por causa de satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que eso le estuve hablando en la primera parte, ¿sí?, en el cual Dios hemos siendo huidos de eso, nos escapamos de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien nos predicó el Evangelio, porque alguien vino y tomó el trabajo de predicar el Evangelio a nuestra vida, y a través de esa palabra, a través de ese hombre o esa mujer que nos han predicado, hemos conocido, ¿sí?, a Dios, hemos conocido, hemos aceptado a Cristo, hemos estado en una casa, en una iglesia, y allí cuando empezamos a incursionar, ¿no?, a ser sus participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Pero no queda ahí, sino que tenemos que avanzar, ¿sí?, viviendo como participantes de la misma naturaleza de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que imitar a Cristo. El apóstol Pablo dijo, ¿no?, sea imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Esto tiene que ser nuestro modelo. Nuestro modelo tiene que ser Cristo, ¿sí? Nuestro modelo tiene que ser Él, para que podamos imitarlo y para que también podamos decir, como el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿sí? Claro, tenemos que entender que tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos en el camino del Señor, pero estamos hablando en este tiempo, ¿sí?, más precisamente de que tenemos que crecer y avanzar, no detenernos y retroceder. Tenemos que seguir adelante,
tenemos que tomar, como decía el apóstol Hugo todas estas mañanas, ¿sí? La bandera de Jesucristo y defenderla hasta morir, si es posible, por defenderla, ¿no? Y ser valiente y tomar la lanza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y llevar a mucha gente al conocimiento del Señor, ¿sí? Pero si no somos participantes de su naturaleza, no andamos como él anduvo, que le estuve enseñando todo este tiempo también, ¿sí? Él anduvo aquí en la tierra, Jesucristo, ¿sí? Él no cometió pecado, no salió engaño de su boca, ¿sí? Él lo que decía, hacía, él mostraba que a través de su propia vida, ¿sí? Una vida ejemplar, porque yo le enseñaba que también Dios, él era Dios, pero él se despojó, ¿sí? Se despojó de su deidad antes de venir y hacerse como nosotros. Él estuvo como usted y yo, caminando en la tierra, de carne, de sangre, ¿no? Él tuvo que aprender todas las cosas, así como usted y yo aprendimos a caminar, a comer, a leer, a escribir, ¿no? Él también tuvo que hacerlo, él también soportó tentaciones, él también tuvo que enfrentarse a personajes, ¿no? Por así decir, que quisieron engañarlo, que quisieron hacer un montón de cosas, que lo insultaban y todo eso. Amado, Jesús es el modelo que nosotros tenemos que tomar, porque así como a él le pasó, también nos pasa a nosotros, pero muchas veces respondemos, ¿sí? Equivocadamente, muchas veces, ¿sí? Por no entender cómo Jesús reaccionó, cómo Jesús actuaba, ¿no? Él cuando tenía que poner en su lugar a alguien, lo hacía como corresponde, ¿sí? Tenía que poner en su lugar principalmente a los religiosos, ¿sí? Usted va a ver en las escrituras de los evangelios principalmente de que a los religiosos Jesús les daba con un caño, por así decirlo, ¿no? Aquellos que supuestamente conocían la palabra, aquellos que supuestamente que eran los doctos, ¿no? Por así decir, de las escrituras, ¿no? Más todavía Jesús le daba a ellos, pero a la gente común, como usted y yo, que no teníamos conocimiento, la gente que estaba, por así decir, marginados, ¿sí? Por la élite política de ese entonces, por los religiosos de ese entonces, ¿no? Y muchas personas eran desahuciados, ¿no? Por la religión de su época, ¿no? Es más, usted va a ver que ellos no se juntaban ni con los pecadores, entre comillas, porque ellos no eran pecadores, ellos eran muy santos, ¿no? Sin embargo, Jesús les dijo, ustedes muestran por fuera algo bonito, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos, ¿no? Qué tremendo lo que le decía el Señor. Pero a la gente común, como usted y yo, que tal vez no nos tienen en cuenta, tal vez que somos la escoria, ¿no? Del mundo, ¿sí? Que somos los culpables de cómo está el mundo. Por eso la élite, ¿no? La élite que quiere eliminar personas del mundo, dice que por causa de nosotros, ¿no? El mundo está como está, ¿no? La locura que hace creer el enemigo en las mentes del hombre, ¿no? Pero tenemos que entender de que por eso Jesús, ¿no? A la gente que supuestamente conocía les daba con un caño, pero a la gente común como usted y yo le desplegaba todo su amor y su gracia, sí, ¿no? Como le decía el otro día, lo que estaba mal lo marcaba el Señor. Al pecado no hay que amistarse con el pecado, hay que denunciarlo, pero eso no significa que no amaba las almas. Él amaba las almas y él buscaba todos los medios para que esas personas se arrepintieran y se volvieran a Dios, ¿sí? Eso es lo que hacía el Señor. Usted va a ver, le decía también el miércoles anterior, con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, con la mujer sirofenicia, y todo eso usted va a ver, ¿no? Que Jesús dice la palabra que él hablaba con ella, pero también le marcaba, ¿no? Las cosas que hacía mal, pero no lo hacía para que se sentía mal, sino para que ellas, ¿sí? O ellos se arrepintieran y siguieran a Cristo, ¿no? Y eso es el trabajo que tiene la iglesia en este tiempo. Yo le decía el miércoles anterior que Juan, el apóstol Juan, dijo de Jesús, ¿sí? En Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, ¿sí? Ahí estábamos parados el miércoles anterior.
Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 14, dijo el apóstol Juan, y el verbo, ¿sí?, hablando de Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Yo le decía que Jesús lo que tenía, que estaba lleno de gracia, pero eso no le decía, no hacía de decir lo que tenía que decir, ¿sí? Lleno de gracia significa dar, responder con amor, ¿sí?, aquello que no lo merece, ¿no? Usted va a ver que Jesús, él mostraba ese amor, ¿no? Él mostraba ese amor para que la gente pueda tener otra oportunidad en su vida de volver a empezar. Eso es lo que decía el miércoles anterior. Y nosotros, ¿sí?, como participantes de su naturaleza, tenemos que volcar esa misma gracia que hemos recibido nosotros, ¿sí?, a haber sacado, ¿no?, el Señor de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, para ser participantes de su naturaleza. Tenemos que entender que no estamos, como le decía también en el miércoles anterior, con un metro, un centímetro, una medida, a ver quién puede alcanzar salvación y a ver quién no, ¿sí? No somos nosotros quien de decir, no, aquel sí y aquel no, porque lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos, muchas veces, como dice la Escritura, los pensamientos nuestros no son los de Dios, ¿sí? Dios tiene un pensamiento, y ese pensamiento es que todos los hombres se arrepientan y se vuelvan a Él, ¿sí? Así que nosotros no estamos para calificar a la gente y decir, bueno, este sí o este no. Nosotros tenemos que explicar el Evangelio, porque el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. El que va a hacer convertir a las personas no es su elocuencia, no es lo que usted le predique, es lo que sale de usted a través de la palabra, pero lo que hace el trabajo en la persona es el Espíritu Santo. Usted y yo hemos sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio por la intervención del Espíritu Santo, porque Él nos hizo arrepentir, nos hizo ver a Jesús, nos mostró a Jesús y lo hemos aceptado, ¿sí? Y hemos entendido que sin Jesús estábamos perdidos, ¿no? Eso lo hizo el Espíritu Santo, no lo hizo aquel que nos predicó, ¿sí? Él fue un instrumento, como usted y yo somos hoy, un instrumento del Espíritu Santo, ¿sí? Porque a través de Él, usted y yo somos utilizados y podemos ser esos participantes de naturaleza divina, así como Jesús anduvo, dice su palabra, ungido, ¿no? Ungido, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, ¿no? Eso es ser lleno de gracia, estar lleno del Espíritu Santo, y estar lleno del Espíritu Santo es que usted, ¿sí?, salga de su boca una palabra de vida, ¿sí?, una palabra que las personas puedan recibirla y que el Espíritu Santo haga el trabajo, ¿sí? En esta noche quiero saludar y bendecir a los que se están conectando ahí, a Carlos Maroy, los saludamos y los bendecimos allí de la provincia de Mendoza. Dice amén, sí, Señor Jesucristo, es verdad. Hay que ir a predicar, evangelizar en todo lugar, gloria a Dios. Una palabra que llama a todos por medio de su vida. Un abrazo grande, ¿sí? Iglesia Evangélica MVP nos está viendo, lo bendecimos también. Aleluya. Carlos María dice consagrarse más, santificarse más por medio de la palabra de Dios y oración. Es así, ¿no? Glorioso Señor Jesucristo. Amén. Y nuestro hermano Estela Marcelo Figueroa, de allí la Casa Apostólica de Manuel, casa a la cual pertenecemos, estamos bajo su cobertura, trabajando aquí en Buenos Aires, lo bendecimos. Muy buenas noches, hermano José Luis, bendecimos la tarea y bendecimos su vida de Mendoza, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, ¿sí? Esa tiene que ser nuestra mirada, ¿sí? Poner los ojos en Jesús, aquel que fue y nos dio, ¿no?, la fe para poder crecer, para poder entender la gracia de parte de Dios, ¿sí? Entonces le decía, uno de los ingredientes para ser participantes de naturaleza divina es estar lleno de gracia, estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Porque a través de ese poder de la gracia, que es el Espíritu Santo actuando, ¿sí?, en nuestra vida,
para que otros puedan conocer a Cristo, ¿sí? Entender que a través de esa gracia nosotros hemos sido rescatados de la corrupción que hay en el mundo para ser de naturaleza divina, igual que Jesús. Da de gracia lo que de gracia recibimos, ¿sí? Por amor. Decía que si no tenemos esa acción de gracias a los perdidos, no podremos alcanzarlos con el Evangelio, ¿sí? Por eso le decía, no podemos estar mirando, bueno, este sí, este no. No, tenemos que predicar a toda criatura. El que se encarga de convencer es el Espíritu Santo, es el Espíritu de gracia. Amén. El Espíritu de gracia. Si decimos que en el final de los tiempos tenemos que levantar la última gran cosecha de almas, no podemos lograrlo si no desplegamos gracia, ¿sí? La misma gracia que nos alcanzó a nosotros está destinada a los demás, ¿sí? Con esto no estamos diciendo que avalamos la forma de vivir de la gente con respecto al pecado. Al contrario, tenemos que condenar al pecado, pero no tenemos que odiar al pecador, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Dios no odia al pecador. Él lo que odia es el pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y aquí que practica el pecado, Dios no puede intervenir, porque el que está enseñoreando en esa persona no es Dios, es el pecado que lo tiene esclavizado. Hasta que esa persona no sea libertado al aceptar a Cristo en su corazón, ¿sí? No puede entender las cosas de Dios. Así como usted y yo estuvimos un tiempo sin entender, hasta que nos predicaron y entendimos a través de conocer a Cristo, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, con eso estamos diciendo que no avalamos la forma de vivir la gente, al contrario, condenamos el pecado, pero no tenemos que odiar al pecador. Jesús demostraba empatía con la gente. ¿Qué es esto? Sino compadecerse por su necesidad de Dios. Es lo que veía en las personas, ¿sí? Es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, la necesidad de Dios en su corazón, ¿sí? Y cómo satisfacer. Él dijo en un momento dado, ¿no?, que la gente estaba dispersa como ovejas sin pastor, ¿no? Dice que estaba compungido Jesús a ver a las almas, a las personas sin Dios, ¿no? Y eso es lo que, por eso dijo, ¿no? Oren a sus discípulos para que Dios envíe obreros a la mies, ¿sí? ¿Por qué hay mucha gente esparcida como esas ovejas sin pastor? Porque no hay nadie que les predique, porque no hay nadie que Dios pueda intervenir a través de nosotros, ¿no?, de predicar el Evangelio. Entonces tenemos que ser empáticos con la gente, no simpatizar con lo que ellos hacen, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Amén, son dos cosas diferentes. No avalar el pecado, sino que les mostraba a Jesús que podían volver a empezar, pero había que arrepentirse de sus pecados, tomar la cruz y seguirlo, ¿no? O sea, había un costo, amado. Muchas veces predicamos el Evangelio, ¿no?, que está todo bien, ¿no?, que usted acepta a Cristo, ya está. No, una vez que usted acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados, tiene que tomar la cruz y seguir a Jesús, ¿no? Son otros pasos que hay que dar. Hay que renunciar a todo lo que poseamos para seguir a Cristo, ¿sí? Hay que seguirlo a Él. Bueno, para la gente tenemos que empezar a predicarle la verdad de Dios. No decirle, bueno, vení a la iglesia, que Dios te va a sanar, te va a prosperar, te va a dar esto, te va a dar aquello, te va a hacer esto. No, tenemos que decir a la gente que Dios no lo salva o no quiere sanar solamente, sino que quiere hacer de Él un instrumento, ¿sí?, en sus manos para utilizar, para alcanzar a los perdidos, ¿no? Esa es la idea de Dios con la iglesia. No es la idea de Dios tener la iglesia para que estemos allí entre los hermanos, juntos un tiempo, adorando a Dios, ¿no?, recibiendo una palabra. No, estamos para predicar el Evangelio, ¿sí?, para que otros puedan conocer a Cristo. Amén. Entonces la gracia no tiene que ver con avalar los pecados de la gente. Es más, la Biblia nos insta a denunciar lo mismo, ¿sí?, sino con rescatar al pecador, de que sus pecados han sido perdonados en la cruz, y que esto lo tiene que llevar a dejar esa vida de pecado, ¿sí? Es lo que hacía Jesús con la gente. Él no simpatizaba con la gente, Él empatizaba con la gente, ¿sí? No sino descortés con la misma, no simpatizar con lo que ellos hacen, ¿no? Por eso le decía, Jesús con los religiosos tenía un trato, ¿sí?, y a ellos le daba
con un caño, ¿sí? Por así decirlo, le daba con la palabra, con la misma palabra que ellos sabían, que conocían, con la misma palabra Jesús los confrontaba. Pero a la gente que no tenía conocimiento de la Escritura, ¿qué es lo que hacía el Señor? ¿Sí? Le demostraba que a través de la gracia, del amor de Dios, que les sana, que les perdona, pues ellos tenían que renunciar a esa vida de pecado. ¿Sí? A la mujer adúltera que le llevaron los religiosos, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, bueno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. No le dijo, bueno, seguí tu vida. No, le dijo, deja el pecado, ¿no? Deja lo que estás haciendo. Y esa persona lo siguió a Cristo, ¿no? Esa persona fue la que lo siguió a Cristo. Entonces hay un costo, amado. No solamente que la gente venga y se llene la iglesia de almas, de personas que vengan por los panes y los peces, sino que entienda la gente, ¿sí? Que si no tiene a Cristo, no puede lidiar con las situaciones de la vida. Amén. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Estela Marcelo Figueroa dice en Hechos capítulo 10, verso 34. Dice, entonces Pedro, viendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro que no. Dios no hace acepción de personas. Por eso nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, ¿sí? Pedro en un momento dado, él pensaba que solamente el Evangelio era para los judíos. Pero cuando entendió que también los gentiles recibían el Evangelio, él se sorprendió. Es más, hasta discutió con Dios por eso, ¿no? En un momento dado dijo, ¿cómo yo voy a ir a la casa de un gentil que no me permiten ir? Porque ellos tenían la idea de que los gentiles eran inmundos, no tenían salvación. Amado, ¿cuánta gente hay con esa mentalidad? ¿Cuánta gente dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia dice, no podemos, no podemos hablarle a aquel porque está metido en el pecado? No, tenemos que predicar a todos, amado. Por eso le dijo el Señor, ¿no? De tanto ahí luchar, lo que tú limpias, lo que yo limpio, dijo Dios a Pedro, no lo llames tú común, no lo llames inmundo, lo que yo limpié. ¿No? ¿Cuántas veces, no hemos sorprendido de personas que han dejado esa vida tan de pecado que tenían y hoy usted lo ve, ¿no? Un gran siervo de Dios predicando a las naciones, ¿no? Esas personas, alguien les predicó, a esas personas alguien fue y se tomó el trabajo, así como Pedro tuvo que ir, ¿no? Sin entender muchas cosas, pero entendió cuando el Espíritu Santo vino a esa casa y toda esa casa fue salva, amado. No solamente Cornelio, toda la casa y la gente de esa ciudad, amado, fueron alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Mire lo que es un alma, ¿no? Lo que hace un alma arrepentida, lo que hace un alma que se entrega a Dios. Por eso no podemos decir este sí o este no. ¿No? Eso se encarga el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo prepara el terreno, prepara todo, porque ella lo tenía preparado de antemano, lo que Pedro tenía que hacer en ese lugar. Sabemos si a esa casa donde vamos a visitar, allí no hay almas que van a ser parte del equipo tuyo, ¿no? Qué tremendo eso, porque después usted lo ve, no cuenta la historia, pero imagino que Cornelio fue un siervo de Dios. Cornelio fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y junto con su familia, amén, junto con su familia seguramente, ¿no? Sirvieron al Señor, ¿no? En su ciudad. Entonces hay que empatizar con la gente, no simpatizar con lo que ellos hacen, ¿sí? De hecho, el que los va a convencer, le voy a repetir, es el Espíritu Santo, ¿sí? De pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Lo que tenemos que desplegar es gracia, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver el segundo ingrediente que había en Jesús y que tiene que haber en nosotros si decimos que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? El segundo ingrediente para ser participante de la naturaleza de Cristo es estar lleno de verdad, ¿no? Por eso dijo Juan, es el verbo de Dios, ¿no? El hombre de Dios, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Son dos componentes que tenemos que tener, usted y yo, ¿sí? Para predicar la palabra de Dios, para alcanzar a los perdidos para Cristo, y estar lleno de gracia
y lleno de verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, ¿sí? La verdad no es, bueno, a mí me parece esto, me parece lo otro. No, no, la suma de su palabra es la verdad, ¿sí? La suma de toda la palabra de Dios es la verdad de Él. Entonces tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que escuchar lo que nuestros padres de fe nos están enseñando, nuestro apóstol nos está enseñando. Tenemos que allí, ¿sí?, sentarnos a escuchar la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a llevar a la verdadera libertad. Jesús dijo, si conocían la verdad, esta les haría libre. Usted y yo tenemos que ser esos portadores de palabra de Dios, que llevemos libertad a la gente a través de la palabra, porque le voy a repetir, que convence es el Espíritu Santo, pero si no hay una predicación de la palabra, el Espíritu no puede moverse, ¿no? Entonces tiene que haber una predicación. Por eso el apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar la palabra. No fue allí, no solamente a orar, fue a compartir la palabra. Y cuando terminó de compartir la palabra, el Espíritu Santo cayó en la casa, cayó en todo lo que estaba con ellos. Entonces tenemos que entender, al ser portadores de la palabra, va a ser para que el Espíritu Santo intervenga, ¿sí?, en el corazón de aquellos que la reciben, ¿sí? Cornelio estaba dispuesto a recibir, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que entender también que a través de una oración, porque Pedro estaba orando previo a esto, ¿no? Estamos con eso, ¿no? De lo que dijo Marcelo Figueroa allí en capítulo 10 de Hechos, ¿no? Si usted lo lee, va a ver que Pedro estuvo orando allí, no estaba durmiendo, estaba orando, ¿sí? Y allí le cayó la visión de que tenía que ir a tal lugar, ¿no? El Espíritu Santo prepara todo, pero tenemos que ir a predicar, tenemos que llevar la palabra, ¿sí? Tenemos que llevar la verdad a todo lugar. Amén. Tenemos que ser esos portadores de la palabra. Jesús era un portador de la palabra, ¿sí? Él a donde iba llevaba la verdad de Dios. Y así tenemos que ser nosotros en este tiempo donde la gente está cansada de que le mientan. La gente está cansada de recibir mentiras, de recibir de los políticos, de aquellos que le prometen esto, lo otro y no cumplen, ¿sí? Pero usted y yo no tenemos que ser como esas personas, ¿no?, que dicen y después se les dicen. Usted y yo llevamos una palabra de Dios. Usted y yo portamos una palabra, ¿sí?, para llevar libertad a aquellos que están en esclavitud, a aquellos que están atados, ¿sí? Usted somos aquellos que llevamos la verdad de Dios. Por eso en un momento dado, si usted ve los evangelios, le seguía multitud de gente a Jesús, ¿sí? Un montón de gente lo seguía. En un momento dado Jesús se cansó, no porque se cansó de la gente, sino por lo que había en la gente y por qué lo seguían. Muchos seguían a Cristo, como le dije recién, por lo que Él estaba dando, y no por volverse a Dios y arrepentirse de sus pecados y ser su discípulo. No, no. Ellos lo seguían, ¿sí?, porque recibieron milagros, porque veía que Jesús resucitaba, porque veía que Jesús sanaba, ¿no? Jesús prosperaba. Claro, iban por eso. Pero entonces Jesús le dijo, bueno, si ustedes quieren seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dejarán a sus padres, a sus madres, a su casa, todo lo que tengan, déjelo y síganme. Cuando dijo eso, muchos ya no le seguían a Jesús. Muchos lo dejaron, lo abandonaron, incluso discípulos lo abandonaron. Y cuando se quedó con los 12, allí con aquellos discípulos que estaban con él, también le dijo, ¿qué dice usted? Váyanse también, ¿sí? Por eso le decía a Jesús, amado, él empatizaba, no simpatizaba con la gente. Tampoco era antipático, sino que mostraba lo que Dios estaba diciendo, lo que Dios estaba exigiendo, que es una renuncia total a la vida de pecado para consagrarse al servicio exclusivamente de Dios, ¿sí? Por eso tomar la cruz tiene que ver, ¿sí?, con renunciar a aquellas cosas que nos aleja también de seguir al Señor. Amén. Por eso cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, ustedes quieren, váyanse también, ¿no? El apóstol Pedro, cuando no, le dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A dónde nos vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿no?
pudieron ver en él que había una palabra eterna, que era la palabra de Dios, que era la verdad de Dios caminando. ¿Y cómo podían alejarse de eso? Amén. Hoy en este tiempo, si usted es un portador de la verdad de Dios, que es su palabra, la gente no va a querer que usted se vaya, no va a querer alejarse de usted. Cuando hay una palabra de verdad, la gente se va a comprometer, la gente va a seguir. Aquellos que son fieles, porque también están aquellos que lo van a seguir por sus beneficios, ¿no? Entonces tenemos que entender también eso. Entonces ser un portador de la palabra de Dios, más a ser participante de la naturaleza divina como Jesús, ¿sí? Lo que había en Jesús era una palabra de verdad para cada persona en particular, ¿sí? Usted va a ver los diálogos que Jesús tenía con mucha gente allí en los evangelios, donde tenía una palabra específica para cada uno. Había una palabra para la multitud, había una palabra para sus discípulos, había una palabra para cada uno de ellos. O sea, tenemos que manejar también eso, ¿sí? No a todos les podemos decir muchas cosas, ¿sí? Hay revelaciones que usted y yo por ahí manejamos que no podemos soltar a ciertas personas porque no lo van a entender. Solamente los íntimos, solamente aquellos que lo siguen fielmente, aquellos que lo toman a usted como un padre, ¿no?, de fe, a esos, ¿sí? Sí, usted les puede revelar cosas de parte más profunda de Dios, ¿sí? Para la multitud, por ejemplo, hay que predicarle salvación, ¿sí? Aquellos que le siguen hay que enseñarle la palabra, ¿sí? Que sean discípulos y que de esos discípulos salgan ministros de Dios, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo para la obra de Dios. Amén. Entonces hay una palabra de verdad para cada persona en particular, para las multitudes y para los discípulos, para los hijos, ¿no?, para aquellos que son siervos de Dios. Amén. Porque solamente la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, puede traer esa convicción que debe arrepentir de sus pecados y convertirse a Cristo. Solamente a través de la palabra, le decía, y a través de la intervención del Espíritu, ¿sí? ¿Por qué le decía esto? Porque solamente con la palabra, que permanece para siempre, el Espíritu Santo puede intervenir. El mismo apóstol Pedro, en su primera carta universal, capítulo 1, versos 23 y 25, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne que es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio o ha sido anunciada. Aleluya, ¿sí? Hemos sido renacidos, no de una simiente, no de una semilla corruptible, no de algo que perece, sino algo que no perece, algo que vive para siempre, que es la palabra de Dios. Usted y yo hemos sido alcanzados por una palabra de Dios. Usted y yo hemos sido nacidos, como dice acá, renacidos por la aplicación de la palabra, ¿sí? El Espíritu Santo intervino a través de esa palabra que vive y permanece para siempre, fue introducida en nuestro corazón y nos dio la salvación, nos introdujo para ser participantes de la naturaleza divina. Por eso tenemos que ser portadores de la palabra, ¿sí? Llenos de verdad, llenos de la palabra. ¿Por qué? Porque todo está sujeto por una palabra de Dios, ¿sí? El mundo todo está sostenido por la palabra de Dios. El universo mismo está sostenido por la misma palabra de Dios. Amén. La creación misma lo está. Nadie puede rebatir esa palabra, ¿sí? Entonces es una verdad, ¿sí? Cuando la palabra de Dios entra a una vida, hace lo que Él está determinado a hacer. Entonces tenemos que manejar esa clase de portación de palabra, ¿no? De que la gente tiene que recibir esa palabra directamente de parte de Dios. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versos 27 y 28, dice: porque todas las cosas le sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente de exceptuar aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
Amén. Todo está sujeto debajo de los pies de Dios. Todo está sujeto a Él. Sí, todo. Amén. Todo está sostenido por una palabra de Dios que es verdad y permanece para siempre. Amén. La verdad es algo que no se puede rebatir. ¿Sí? Es algo que está establecido así. Nada ni nadie puede quitarla. Se intenta, por supuesto, el enemigo desde el principio trata de distorsionar la verdad de Dios, trata de distorsionar la palabra para que la gente se confunda, para que la gente no tenga esa verdad, porque sabe que si sabe la verdad, esta la hará libre. Entonces el diablo maneja la mentira, el engaño, y maneja un montón de cosas para que el hombre no descubra la verdad, ¿no? Por eso muchos están entenebrecidos, en la oscuridad, están con un velo, y usted y yo tenemos que quitar ese velo, esa oscuridad en las mentes de la gente. Y es a través de la palabra, es a través de la intervención del Espíritu Santo. Pero la palabra es la que le va a traer claridad, la palabra va a hacer que se caigan esos velos de delante de sus ojos y que puedan ver la realidad, que puedan ver a Dios, que puedan ver que Dios está dando una nueva oportunidad para todo aquel que se arrepiente y se vuelve a Él. Amén. No pueden prevalecer aquellos que intentan torcer la verdad, porque siempre Dios gana y lo que Él dijo se cumple. Amén. Acuérdese de esto. El hombre puede decir muchas cosas. Aquellos que se están juntando contra el Señor pueden decir un montón de cosas, pero el que va a prevalecer siempre va a ser la palabra de Dios, va a ser Dios mismo. Amén. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, no es hijo de hombre para desdecirse. Lo que Él dijo se cumple y Dios está al control de todo. Dios nunca perdió el control de nada, incluso el enemigo está sujeto bajo sus pies y no puede hacer nada sin que Él se lo permita. Acuérdese de esto, ¿sí? El enemigo mismo, todos estamos sujetos a lo que Dios diga. Es más, si hoy dice su palabra, viene y nos pide su alma, nosotros no podemos decir que no, porque Él lo tiene sujeto a través de su palabra, ¿sí? Él nos sostiene a través de la palabra, y cuando llega su momento de partir, nos tocará partir, o si viene Cristo antes, vendrá antes, pero Dios siempre gana, amado. Dios nunca pierde. Acuérdese de esto, Dios nunca pierde, siempre gana. Es más, para Él está todo finiquitado, el diablo está acabado, la muerte está acabada, nosotros estamos con Él en gloria. Amén. Porque se maneja otra clase de vida en la eternidad, ¿sí? No lo que estamos viviendo hoy. Entonces tenemos que ser un portador de la verdad, tenemos que invertirnos y llenarnos de la presencia de Dios, buscar más a Dios, conocer más a Dios, tener la revelación de Jesucristo en nuestra vida, el Cristo glorioso, ¿sí? Que tiene que estar en nuestra vida para darlo a conocer a otros, ¿sí? Para ser un portador debo poseer o tener incorporado algo el cual llevo a todos lados, y ese algo es tener a Cristo en nuestro corazón, es tenerlo a Él en nuestra vida, porque Él lo que tenemos que revelar es a Jesucristo, ¿sí? Por eso la palabra es Jesucristo, la palabra es el verbo de vida, el verbo se hizo carne, dijo el apóstol Juan, vimos su gloria, ¿no? Entonces la palabra es Jesucristo, y cuando damos y compartimos la palabra, estamos compartiendo a Cristo y estamos haciendo a revelar a Cristo a todas las personas. Amén. Jesús era esa verdad caminando, una palabra caminando por este mundo, y nadie podía, ¿sí? Con Él. Nadie podía con Él. Amén. Cuando usted tiene una palabra de Dios, usted se vuelve inmortal. Porque la palabra lo va a sostener, la palabra lo va a escudar, la palabra lo va a defender en el momento indicado, ¿sí? Por eso Jesús era una verdad caminando. Amén. Nadie podía rebatirle nada a Jesús. Nadie podía sacarlo de quicio, porque Él siempre tenía una palabra de Dios. Él siempre sabía responder con la misma palabra. Es más, era inmortal hasta que Él mismo tomó la decisión de ir a la cruz y morir. ¿Sí? Jesús mismo tomó la decisión de ir a la cruz. A Él nadie lo mató. Muchos dicen lo mataron los romanos, lo mataron los judíos. No. Dice su palabra que Él tenía el poder para poner su vida, y tenía el poder para volverla a tomar, ¿no? Qué tremendo eso, ¿sí? Jesús era inmortal hasta que Él mismo tomó la decisión de ir a la cruz y morir. Fue tan esa verdad que la muerte no lo pudo retener y lo tuvo que soltar.
y volvió a tomar Jesús la vida demostrando que siempre la verdad triunfa. Amados, la verdad, la palabra de Dios siempre triunfa. Jesucristo nunca fue aquel pobrecito que colgaron en la cruz. No, no, Jesús es un Cristo glorioso que vive para siempre, que está vigente, que está viniendo a buscar a su iglesia, que está orando en la propia iglesia a través del Espíritu Santo. Entonces no se canse de predicar de Jesucristo, no se canse de anunciar las verdades de Dios, porque la verdad, la palabra siempre triunfa. Jesucristo venció a la muerte, salió del sepulcro, resucitó y va a volver, ¿sí?, a buscar a nosotros, a buscarnos a nosotros. Amén. Entonces vuelva a ser un portador de la verdad, vuelva a ser, ¿sí?, aquella persona revelada de Cristo, ¿sí?, para darlo a conocer a Él. Amén. Por eso usted y yo debemos ser una verdad caminando, porque la gente está cansada de que le mientan, ¿sí?, está cansada de que le verseen. Entonces tenemos que ser esa verdad, esa respuesta para aquellos que no encuentran respuesta a su vida. Amén. Tener una respuesta del cielo, la palabra de verdad, para tener la revelación de Jesucristo a las almas. Amén. Ser un portador de su palabra es tener a Cristo revelado dentro para que salga y se dé a conocer a quien no le conoce, ¿sí? Eso es ser un portador también de la palabra, tener a Cristo revelado, no solamente al conocido, al que conocimos, ¿sí?, al que no solamente nos dijeron, sino experimentar esa revelación, esa apocalipsis, ¿no?, personal que tenemos que tener del Cristo glorioso para darlo a conocer. ¿Cuándo vamos a poder dar esa clase de palabra de verdad? Cuando usted y yo, ¿no?, manejemos esa manera de revelación que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, ¿sí? Cuando él vio al Cristo glorioso, dice que cayó como muerto, ¿no? Claro, porque tenía una imagen del Cristo estando en la tierra, pero otra cosa del Cristo glorioso en el cielo, ¿no? Y ahí va una descripción que hace en Apocalipsis capítulo 1 del Señor, que tenía espada, que tenía como fuego sus ojos, ¿no?, y que tenía su piel como de bronce, ¿no? Él vio cosas tremendas, amén, cosas tremendas, ¿no? Y tenemos que empezar a ver esa clase de cosas de Cristo y tenemos que empezar a orar de esa clase, de esa forma, porque vamos a poder dar más revelación del Señor, de la palabra de verdad a aquellos que no le conocen. Amén. Ser un portador de su palabra es tener a Cristo revelado dentro nuestro para que salga a darse a conocer. Amén. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: este está lleno, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad. Pero cuando vio al Cristo glorificado, al Cristo victorioso, al Cristo que está viniendo a la tierra a tomar el control total, porque va a venir, amado, ese tiempo donde Jesucristo va a reinar en la tierra por 1000 años con la propia iglesia. Pero antes tiene que ocurrir el arrebatamiento. Antes el Señor se lleva a la iglesia fiel, a la iglesia que se preparó, a la iglesia que está llena de aceite, de la unción del Espíritu Santo, pero también lleno de la verdad, lleno de la palabra, caminando en santidad, en obediencia, en la palabra, predicando el Evangelio, haciendo el trabajo que nos mandaron a hacer. Amado, cuando estamos haciendo las cosas que Dios nos mandó a hacer, no vamos a estar ociosos, ni sin fruto, dice allí el apóstol Pedro, para ser participantes de su naturaleza divina. Entonces, amado, tenemos que empezar a manejar la palabra de Dios como esa verdad, ¿sí? Y no de decirnos de eso, no amenguar, por así decirlo, el mensaje porque queda bien con la gente. No, le voy a repetir: usted predique el Evangelio, predique la verdad de Dios, que el Espíritu Santo hace el resto, ¿sí? El Espíritu Santo hace el resto. Y si la gente no lo sigue porque usted le dijo la verdad, que se arregle con Dios, ¿no? Pero usted hace el trabajo, siempre mostrando esa gracia, esa oportunidad de salvación, esa oportunidad del amor de Dios. Así como nosotros recibimos, también la gente puede recibir lo mismo que usted y yo, ¿sí? Pero le voy a repetir: el que va a convencer es el Espíritu Santo. Usted predique la palabra, ¿sí? Usted hable las verdades de Dios, denuncia el pecado, pero ame al pecador, para que ese pecador vea en usted al Cristo revelado, ¿sí?
Porque cuando la gente vio al Cristo, ¿sí? Lleno de verdad, lleno de gracia, lo quisieron seguir y lo siguieron. Es más, sus discípulos, los apóstoles, no dieron su vida por él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una verdad. Y esa verdad fue revelada a sus corazones. Amén. Usted y yo estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, porque creímos a su palabra. Hoy no lo vemos a Dios. No vemos a Dios porque Dios es espíritu, pero vemos el cuerpo de Cristo. El otro día en el Facebook dijeron un comentario, ¿qué evidencia hay, ¿no?, de que Jesucristo resucitó? ¿No? Y yo puse ahí el comentario, ¿cuál es la evidencia mayor que Cristo resucitó? La iglesia. La iglesia, amado. ¿Por qué? Porque si no hubiese resucitado Cristo, usted y yo hoy no seríamos parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia somos nosotros, somos los que llevamos, por así decir, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, ¿sí? Nosotros muchas veces predicamos al Cristo, ¿sí?, que tal vez está muerto, ¿no? No, tenemos que predicar al Cristo glorioso, ¿sí? Aquel que resucitó, aquel que está viniendo, ¿sí? Aquel que tiene la espada en su mano, ¿no? Aquel que tiene la espada en su boca, dice, de doble filo, ¿no? Pero también tiene un corazón para dar oportunidad a aquellos que se arrepientan. Por eso, las cartas del Apocalipsis, ¿no? Jesús le da una advertencia a la iglesia, pero también le da una salida para que la gente, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia funcione como corresponde, ¿sí?, para que se vean preparados para ser alzados cuando Él aparezca. Amén. Hasta eso el Señor es misericordioso. Porque no tenía por qué, ¿no?, dejar escrito esto en el último libro de la Biblia, que fue revelado al apóstol Juan, ¿sí?, para que él le dé a conocer a las iglesias, ¿no? Nuestro padre de fe, Pastor Jairo Muñoz, nos enseñaba estos días que, claro, que las cartas del Apocalipsis fueron escritas para todas las épocas de la iglesia y para cada uno en particular como hijo de Dios, para cada pastor, para cada iglesia, para cada lugar donde se anuncia el Evangelio, es anunciada esa carta, ¿sí?, para que de advertencia, pero también de misericordia. Porque, lo voy a repetir, Él no tendría que haber dejado nada escrito. Solamente la revelación, solamente la palabra era la que tenía que corregir. Por eso Dios, a Jesucristo, dejó escrito esta palabra para que muchos, ¿sí?, muchos corrigieran lo defectuoso, para que muchos se arrepintieran, vuelvan las primeras obras, vuelvan al primer amor, ¿sí?, vuelvan a Cristo, vuelvan a tener esa intimidad con Él, vuelvan a santificarse, a vivir para Él, a seguir predicando, a seguir haciendo las primeras obras, que es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Es ponerlo a Él en primer lugar, es vivir para Él, es servirle a Él, ¿sí? Es tomar la cruz cada día, morir cada día en nuestro yo, morir en nuestras situaciones, para glorificarle a Él, para dar a conocer a Él. Amén. Así que vuélvase, ¿sí?, para ser participantes de la naturaleza divina, camine lleno de gracia y de verdad, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad, como Él anduvo, ¿sí?, para dar a conocer al Cristo glorificado. Aleluya. Vamos a orar ya para terminar y que usted pueda entender, ¿sí?, el mensaje de hoy, que usted y yo somos privilegiados, ¿sí?, por así decirlo, ¿no? Hemos sido arrancados de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, para ser participantes de la naturaleza divina, con esas promesas que Dios nos dio a través de Jesucristo, ¿sí? En Él es sí y es en amén, ¿sí? Han sido dadas a nosotros, dice la Escritura, para darnos vida y la piedad para que la podamos vivir en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra podemos ser participantes de la misma naturaleza de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por esta palabra que pude impartir y compartir. Señor amado, que tú obres con poder en tu iglesia para que podamos ser ese calibre de cristianos, Señor, que manejemos, ¿sí?, todas las herramientas que tú nos das para poder alcanzar a todas aquellas personas que están destinadas para salvación en este tiempo. Padre, ayúdanos a entender
que la misma gracia que nos alcanzó, esa misma gracia tenemos que desplegar sobre aquellos que no te conocen. No simpatizando con la forma de vida de la gente, sino empatizar con la gente para que muchos puedan ver en nosotros a Cristo, para que muchos puedan ver en nosotros tu amor, Señor, de que tú no estás con un centímetro, un metro midiendo aquellos que son y no son. Eso te encargas tú, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en esto, de predicar tu palabra a toda criatura, Señor, porque entendemos que tú vas a convencer, Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio, cuando prediquemos tu palabra, cuando anunciemos tus verdades, cuando hablemos a la gente tu palabra, Señor. Tú te encargas, así como lo hiciste en la casa de Cornelio, a través de la predicación del apóstol Pedro. Tú interviniste allí y todos se convirtieron, se bautizaron y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron en lenguas y todos fueron ministrados por tu presencia. Padre, ayúdanos a manejar ese calibre de palabra, que seamos portador de tu palabra, portador de tus verdades, pero también a dar a conocer al Cristo glorificado, al Cristo glorioso, al Cristo que ha vencido y que está venciendo y que está viniendo a buscarnos. Padre, ayúdanos a conocer a Jesucristo, para conocer a Jesucristo. Gracias te doy en esta noche. Bendigo a todos aquellos que han estado, Señor amado, escuchando y viendo la transmisión. Todas las personas puedan entender tu amor, tu misericordia, tu bondad, de que estás dando oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de volverse a ti, inclusive aquella iglesia o aquel pastor o aquel ministro o aquel hermano o aquel hijo tuyo que tal vez hoy está haciendo las cosas mal, que él entienda, Señor, que debe arrepentirse, volverse de donde ha caído, arrepentirse y volver a las primeras obras, volver a ir en primer lugar. Gracias te doy por esta noche. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy toda la alabanza y toda adoración. Ayúdanos, Señor, a plantar en esta provincia de Buenos Aires, en Argentina, Señor amado, tu verdad, que es tu palabra, la bandera de Jesucristo hasta el final. Gracias, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Bendigo a todos aquellos que han estado viendo y escuchando esta transmisión. Le animamos a que pueda compartir, ¿sí? Este video en sus muros de Facebook, en los grupos, que podamos alcanzar multitudes de almas para el Señor Jesucristo, ¿sí? Y aquellos, como siempre digo, aquel que está firme, mire que no caiga. Aquel que está en las cosas de Dios, ¿sí? Santifíquese más, dice su palabra, que viva completamente consagrado a Él, ¿sí? Dedicado a su obra, dedicado a Él. Amén. Dios va a bendecir, Dios va a cubrir, Dios va a guardarnos de todo mal, porque Él está con su iglesia. Amén. No estamos solos, tenemos al Dios poderoso que sostiene todo con su palabra. Usted y yo estamos sostenidos por su palabra. Amén. Los bendigo, nos estamos viendo Dios mediante. El próximo viernes, sí, vamos a ver si podemos transmitir una palabra el viernes. Así que vamos a estar nuevamente, seguramente transmitiendo. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Que tenga una feliz noche. Bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo Argentina, ¿sí? Bendigo la provincia de Buenos Aires, bendigo a Mendoza, la tierra donde está la casa apostólica allí y la red apostólica Emanuel establecida por toda la tierra, llevando la bandera de Jesucristo. Nos vemos la próxima. Bendiciones para todos.